Edmund Emil Kemper III no entró en la historia criminal de Estados Unidos como un desconocido que se escondía detrás de una máscara sofisticada, ni como un hombre que necesitara una identidad pública brillante para pasar inadvertido. Su caso fue distinto. Kemper aterrorizó porque unía dos rasgos que juntos resultaban profundamente inquietantes: una apariencia casi tranquila, educada y colaboradora, y una vida interior dominada por fantasías de destrucción, resentimiento y control. Era enorme físicamente, con más de 2 metros de altura, una voz pausada, modales aparentemente amables y una inteligencia por encima de la media. Podía sentarse frente a un investigador y hablar de sus crímenes con una frialdad que parecía más propia de un analista que de un asesino. Esa fue una de las razones por las que su caso dejó una marca tan profunda en la criminología moderna. Kemper no solo mató, también explicó. Y esa capacidad de narrarse a sí mismo, de ordenar su propio horror en palabras, lo convirtió en una figura especialmente perturbadora dentro del estudio de los asesinos seriales. La prensa lo llamó el asesino de las colegialas, el ogro de Aptos, el co-ed killer. Pero ninguna etiqueta alcanza a contener del todo la historia, porque Kemper no fue solo un depredador de jóvenes estudiantes que hacían autostop en California. Fue también un adolescente que mató a sus abuelos. Fue un paciente psiquiátrico que convenció a especialistas de que podía volver a la sociedad. Fue un hombre que frecuentaba bares donde se reunían policías, hablaba con ellos, los escuchaba, aprendía sus rutinas y se sentía cómodo cerca de quienes algún día lo buscarían. Fue un hijo consumido por un odio enfermizo hacia su madre. Fue un asesino que, después de cerrar su círculo criminal, llamó por teléfono a la policía desde otro estado y se entregó. Su historia no es la del criminal que huye hasta el último segundo. Es la del hombre que parecía caminar hacia su propio final, como si, después de años de fantasía y violencia, necesitara que alguien más pusiera límite a lo que él ya no podía detener. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su infancia estuvo marcada por una combinación de conflictos familiares, aislamiento, resentimiento y fantasías tempranas de violencia. Su padre, Edmund Emil Kemper II, había servido en la Segunda Guerra Mundial y acabaría separándose de su madre, Clarnell Strandberg, una mujer dominante, rígida, verbalmente agresiva y profundamente conflictiva en la relación con su hijo. Kemper crecería describiéndola como una figura humillante, castradora, capaz de atacarlo emocionalmente, de despreciarlo, de hacerlo sentir monstruoso antes incluso de convertirse en uno. Esa descripción, por supuesto, debe manejarse con cuidado. Los asesinos suelen reconstruir su pasado para presentarse como víctimas inevitables de otros. Que Clarnell fuera una madre dura, dañina o abusiva no convierte automáticamente a su hijo en asesino. Millones de personas sobreviven a hogares hostiles sin matar, pero en el caso de Kemper, esa relación materna fue uno de los ejes psicológicos centrales de su violencia. Desde niño, Kemper mostró señales inquietantes. Fantaseaba con la muerte, con el control sobre cuerpos, con escenas de dominación. Jugaba con sus hermanas a rituales macabros, en los que simulaba ser ejecutado o enterrado. Mató animales domésticos de forma cruel, entre ellos gatos familiares, y conservó partes de esos animales, como si la muerte no fuera para él una frontera emocional, sino un territorio de curiosidad y posesión. Este dato suele conectarse con la llamada tríada de McDonald, que menciona crueldad animal, piromanía y enuresis persistente, como posibles señales tempranas en algunos perfiles violentos. Pero conviene ser prudente. Esa tríada no es una fórmula exacta ni permite predecir de forma fiable quién será asesino. Lo importante en Kemper no es convertir su infancia en una profecía simple, sino observar una acumulación: aislamiento, fantasía violenta, resentimiento, crueldad hacia animales, incapacidad para vincularse sanamente y una relación cada vez más deformada con la figura femenina, especialmente con su madre. Kemper era un niño grande, torpe socialmente, incómodo en su propio cuerpo. Su tamaño físico aumentaba la sensación de rareza. Mientras otros niños podían pasar inadvertidos, él destacaba. La diferencia corporal se mezclaba con una fragilidad emocional profunda. Quería afecto, pero también parecía incapaz de manejar el rechazo. Deseaba reconocimiento, pero acumulaba odio. Necesitaba pertenecer, pero se sentía apartado.
Esa tensión fue creciendo hasta formar una vida interior cada vez más peligrosa. En algunos relatos, su madre lo obligaba a dormir en el sótano porque decía temer que pudiera hacer daño a sus hermanas. Si eso ocurrió tal como él lo contó, el mensaje psicológico habría sido devastador. El niño absorbía la idea de que era peligroso, anormal, una amenaza. Pero una vez más, el trauma no excusa, ayuda a entender el terreno. Las decisiones llegaron después. A los 15 años, Kemper cruzó la primera frontera irreversible. El 27 de agosto de 1964, estando en casa de sus abuelos paternos, mató a su abuela, Maud, y después a su abuelo, Edmund. Su explicación posterior fue tan fría como reveladora. Dijo que quería saber qué se sentía al matar a su abuela y que mató a su abuelo para evitarle el dolor de encontrarla muerta. Esa frase, si se analiza con seriedad, muestra una mente que ya había deformado por completo la relación entre curiosidad, violencia y humanidad. La muerte de su abuela no fue presentada como un arrebato defensivo, sino como una especie de experimento. Quería saber qué se sentía. Esa necesidad de experimentar el poder sobre la vida de otro sería una línea profunda en su trayectoria. Después de aquellos asesinatos, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, una institución psiquiátrica para delincuentes con trastornos mentales. Allí ocurrió una de las partes más inquietantes del caso. Kemper, todavía adolescente, fue evaluado, tratado y observado. Su inteligencia le permitió comprender el lenguaje de los especialistas. Aprendió cómo responder, cómo parecer reflexivo, cómo mostrar progreso. Con el tiempo, fue considerado rehabilitado y liberado bajo la custodia de su madre en 1969. Esta decisión, vista con perspectiva, resulta estremecedora. Un joven que había matado a sus abuelos regresaba a vivir con la figura emocional más conflictiva de su vida. No fue enviado a un entorno neutro, ni a una estructura cuidadosamente separada de sus detonantes psicológicos. Volvió al centro del volcán. La relación con Clarnell siguió siendo destructiva. Ella trabajaba en la Universidad de California en Santa Cruz y tenía contacto con el entorno universitario que después formaría parte del escenario de los crímenes de su hijo. Kemper vivía entre intentos de normalidad, empleos inestables, fantasías homicidas y una necesidad constante de acercarse a símbolos de autoridad. Quiso ser policía, pero su tamaño físico y sus antecedentes frustraron esa posibilidad. Aún así, empezó a frecuentar un bar llamado Jury Room, donde se reunían agentes. Allí hablaba con ellos, escuchaba detalles, absorbía información. No era un policía, pero podía moverse en sus bordes. Esa cercanía con el mundo policial alimentaba su sensación de inteligencia y control. El asesino futuro escuchaba, aprendía y se sentía parte de una comunidad que no imaginaba lo que estaba gestándose. California, a comienzos de los años 70, era un territorio de libertad juvenil, autostop, universidades, carreteras abiertas, contracultura y movilidad. Muchas jóvenes estudiantes hacían dedo para desplazarse entre campus, casas, pueblos y carreteras costeras. Era una práctica común, normalizada, especialmente en zonas universitarias. Para un depredador como Kemper, ese contexto ofrecía oportunidad. Mujeres jóvenes, solas o en pareja, subían a coches de desconocidos sin que eso pareciera en sí mismo una conducta extraordinaria. El mundo todavía no había interiorizado del todo el miedo moderno al asesino serial itinerante, y Kemper, con su voz tranquila y su apariencia de gigante educado, podía parecer extraño, pero no necesariamente mortal. Su fase homicida adulta comenzó en mayo de 1972. Sus primeras víctimas fueron Meriam Pese y Anita Luchesa, dos jóvenes estudiantes que aceptaron subir a su coche. Kemper las condujo a una zona aislada y las asesinó. Desde el inicio se vio un patrón: selección de jóvenes mujeres, uso del coche como herramienta de captura, desplazamiento hacia lugares donde pudiera controlar el entorno, violencia y posterior ocultación o disposición de los cuerpos. Pero su crimen no terminaba con la muerte. Había una firma psicológica más profunda, ligada a la posesión, al control post-mortem y a una fantasía de dominio sobre mujeres jóvenes que simbólicamente estaban conectadas a todo lo que él deseaba y odiaba al mismo tiempo: juventud, independencia, sexualidad, vida social, libertad y rechazo potencial. La diferencia entre modus operandi y firma es esencial para comprender a Kemper. Su modus operandi era lo que hacía para cometer los crímenes: recoger a mujeres jóvenes que hacían autostop,
ganarse una mínima confianza, llevarlas a lugares aislados, atacarlas, matar y deshacerse de los cuerpos. Ese método podía adaptarse. Podía variar el lugar, la hora, la ruta, el modo de aproximación. La firma era otra cosa. La firma era el ritual psicológico innecesario para matar, pero necesario para su fantasía interna. El dominio absoluto del cuerpo, la humillación simbólica de la víctima, la posesión después de la muerte, la transformación de una mujer viva e independiente en un objeto bajo su control. En Kemper, como en otros asesinos con componentes sexuales y sádicos, el crimen no era solo eliminar a la víctima, era apropiarse de ella. Después de Meriam Pese y Anita Luchesa, la serie continuó. En septiembre de 1972 asesinó a Aiko Ku, una joven de 15 años que se dirigía a una clase de baile. El hecho de que ella fuera menor de edad añade una capa especialmente dolorosa al caso. Aiko no era una figura abstracta dentro de una fantasía criminal. Era una adolescente con una vida cotidiana, con planes, con una dirección concreta a la que llegar. En el relato del asesino, las víctimas suelen quedar reducidas a momentos de la serie. En la realidad, cada una tenía un mundo propio. Aiko Ko no salió de casa para entrar en una leyenda criminal, salió para vivir un día más. Kemper se movía por zonas que conocía, carreteras cercanas a Santa Cruz, espacios costeros, áreas donde el autostop era común. Su zona de confort no era una casa cerrada como en Daisy, ni un apartamento de posesión claustrofóbica como en Dahmer. Era el coche y la carretera. El vehículo se convertía en una extensión de su mente, un espacio móvil, privado, controlado por él, donde la víctima quedaba atrapada antes de comprender el verdadero riesgo. En un coche, el conductor decide la ruta, decide cuándo detenerse, decide si una conversación sigue siendo normal o se transforma en amenaza. Para Kemper, el coche era una sala de transición entre la vida cotidiana y la escena criminal. En enero de 1973, asesinó a Cindy Schall, una joven de 18 años. Después vinieron Rosalind Thorpe y Alice Liu, asesinadas en febrero de ese mismo año. Ambas eran estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz. El patrón estaba ya consolidado. Jóvenes mujeres, estudiantes, autostop, confianza mínima, aislamiento, muerte. La prensa y la comunidad empezaron a sentir el miedo de una forma cada vez más clara. La zona de Santa Cruz ya estaba marcada por otros crímenes y por una atmósfera de inseguridad creciente. Durante aquellos años, la región llegó a ser descrita por algunos como una especie de capital del asesinato, porque coincidieron distintos homicidas y casos violentos. Pero Kemper tenía su propio patrón, su propia lógica interna, su propio resentimiento organizado alrededor de mujeres jóvenes. La elección de estudiantes no fue casual. Para Kemper, aquellas jóvenes podían representar todo aquello que los separaba de una vida emocional normal. Eran independientes, deseadas, libres, vinculadas a un mundo universitario al que su madre pertenecía laboralmente y del que él se sentía excluido. También podían funcionar como sustitutos simbólicos. En la mente criminal, la víctima concreta puede cargar significados que no le pertenecen. Una joven desconocida puede convertirse para el agresor en representación de todas las mujeres que lo rechazaron, de la madre que lo humilló, de la vida que no tuvo, del deseo que no supo convertir en vínculo. Esto no culpa a las víctimas ni explica el crimen de forma completa. Muestra cómo el asesino proyecta sobre personas reales sus fantasías deformadas. La relación con su madre seguía deteriorándose. Clarnell lo insultaba, lo humillaba, lo criticaba, según el relato de Kemper, por su incapacidad de construir una vida adulta normal, por sus fracasos, por su sexualidad, por su falta de rumbo. Él acumulaba odio, pero durante un tiempo no la mató a ella, mató a otras mujeres. Esa desviación es psicológicamente importante. Muchas veces el agresor desplaza sobre víctimas accesibles una violencia dirigida simbólicamente hacia una figura central. Las estudiantes podían ser sustitutos, pero el núcleo del conflicto seguía esperando en casa. En este punto de la historia, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para seguir explorando casos reales con rigor, sin convertir el dolor en espectáculo y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. Kemper no era un asesino impulsivo en el sentido simple. Podía planificar, podía esperar, podía conversar, podía ocultar, podía volver a su vida cotidiana.
Su inteligencia le permitía analizar situaciones y anticipar riesgos, pero esa inteligencia no lo convirtió en un genio criminal. Esa es una exageración frecuente. Kemper fue inteligente, sí, pero también dejó rastros, tomó riesgos y terminó entregándose. Su peligrosidad no estaba en una inteligencia sobrenatural, sino en la combinación de frialdad, tamaño físico, capacidad verbal, fantasía violenta, ausencia de empatía y conocimiento parcial de cómo pensaban quienes podían investigarlo. Uno de los aspectos más inquietantes de Kemper fue su manera de hablar después de los crímenes. En entrevistas posteriores, describió pensamientos, impulsos y recuerdos con una claridad casi clínica. Esa lucidez aparente puede engañar. Que un asesino se explique bien no significa que sea menos monstruoso. A veces lo vuelve más perturbador, porque permite ver que no actuaba desde una confusión absoluta, sino desde una lógica interna terrible. Kemper sabía mucho de sí mismo, sabía nombrar partes de su violencia, sabía analizar su resentimiento, pero saber no fue suficiente para detenerse antes de matar. La introspección sin freno moral puede convertirse en otra forma de horror. Su trato con la policía antes de ser descubierto también resulta esencial. Al frecuentar espacios donde había agentes, escuchaba comentarios sobre investigaciones, absorbía cultura policial y se sentía cerca del poder que algún día debía atraparlo. En algunos perfiles criminales, esta cercanía tiene un componente narcisista. El asesino se siente más inteligente porque se sienta cerca de quienes no lo ven. Cada conversación inocente se convierte, para él, en confirmación de su capacidad de engaño. El policía habla con el asesino sin saberlo. El asesino escucha y se siente invisible. Esa invisibilidad alimenta la serie. Pero la tensión interior de Kemper iba creciendo. La violencia contra estudiantes no resolvía el núcleo de su odio, solo lo desplazaba. Con cada asesinato, la fantasía podía calmarse durante un tiempo, pero volvía. Este ciclo es común en asesinos seriales con componente compulsivo. La fantasía precede al acto. El acto produce una descarga. Después llega una fase de calma, recuerdo o incluso vacío. Luego la fantasía vuelve, a menudo más intensa. La repetición no nace de una necesidad externa, sino de un circuito interno que se refuerza con cada crimen. En Kemper, ese circuito avanzaba hacia una conclusión que él mismo parecía saber inevitable: su madre. El 20 de abril de 1973, Kemper mató a Clarnell Stramberg mientras ella dormía. El acto cerró simbólicamente la estructura psicológica que había atravesado toda su vida. Durante años, él había hablado de su madre como fuente de humillación, rechazo y desprecio. Había desplazado su odio hacia otras mujeres. Finalmente, lo dirigió al centro. Sin entrar en detalles gráficos, el crimen contra su madre fue brutal y cargado de significado. No fue solo un asesinato más. Fue un acto de destrucción dirigido contra la figura que ocupaba el núcleo de su resentimiento. Después invitó a una amiga de ella, Sally Hallett, a la casa y también la mató. Ese segundo crimen, cometido después de matar a su madre, puede interpretarse como parte de una necesidad de completar la escena, de sellar el episodio, de impedir testigos o de prolongar la compulsión. Pero el centro simbólico ya estaba claro. Después de matar a su madre y a Sally Hallett, Kemper huyó en coche hacia el este. Condujo durante horas, cruzó estados y llegó hasta Colorado. Allí, lejos de California, llamó a la policía. Al principio los agentes no lo tomaron completamente en serio. Era extraño que alguien llamara confesando crímenes de esa magnitud, pero Kemper insistió. Quería ser detenido. La entrega fue tan inquietante como sus crímenes. No fue capturado por una persecución espectacular, ni por una víctima que escapó, ni por una prueba forense definitiva que cerrara el cerco. Fue él quien llamó. Fue él quien dijo basta. No por remordimiento puro necesariamente, sino quizá porque la fantasía había alcanzado su objetivo final y ya no quedaba nada que sostener. Su reacción al ser capturado fue de colaboración. Confesó, habló, reconstruyó. A diferencia de otros asesinos que niegan hasta el final, Kemper pareció aceptar el papel de narrador de su propio horror. Pero esa colaboración debe analizarse con cautela. Confesar no siempre significa arrepentirse de forma profunda. A veces significa recuperar control. A veces significa demostrar superioridad intelectual. A veces significa ordenar la propia historia antes de que otros la cuenten. En Kemper,
Probablemente hubo una mezcla de alivio, agotamiento, narcisismo, lucidez y necesidad de ser escuchado. Incluso entregándose, seguía ocupando el centro del relato. El juicio no giró tanto en torno a si había cometido los asesinatos, porque su confesión era amplia, sino en torno a su estado mental. La defensa planteó la cuestión de la locura. La acusación sostuvo que Kemper comprendía la naturaleza de sus actos, sabía que estaban mal y había actuado con conciencia suficiente para planificar y ocultar. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. En California, la pena de muerte se encontraba en una situación legal compleja en aquel momento, por lo que no fue ejecutado. Terminó en prisión, donde se convirtió en una figura extraña. Un asesino serial que colaboraba en entrevistas, grababa audiolibros para personas ciegas y hablaba extensamente con especialistas y periodistas. Desde el punto de vista psiquiátrico, Kemper fue diagnosticado con trastornos graves de personalidad y rasgos compatibles con psicopatía, sadismo, parafilias y una estructura profundamente narcisista y antisocial. No era un psicótico clásico desconectado de la realidad. Su discurso era organizado, sabía ocultar, sabía elegir, sabía mentir, sabía esperar. En su caso, la pregunta no era si vivía en un delirio permanente, sino cómo una persona con tanta capacidad de comprensión podía carecer de un freno moral suficiente para no destruir a otros. Esa es una de las preguntas más frías del caso. La inteligencia no salva a nadie de la monstruosidad si está separada de la empatía. La psicopatía en Kemper no se expresa como encanto superficial al estilo de otros depredadores más seductores, sino como frialdad, capacidad de manipulación, falta de empatía, cosificación de las víctimas y una extraña comodidad al analizar su propia violencia. Su tamaño físico le daba una ventaja evidente, pero no fue su única arma. También usaba la conversación. Muchas víctimas subieron a su coche porque el autostop era normal, pero también porque él podía parecer relativamente seguro. No era un hombre que saltara de una sombra con una máscara. Era un conductor, un desconocido extraño quizá, pero no necesariamente amenazante en el primer instante. Esa normalidad inicial fue parte de la trampa. Su firma criminal revela una relación deformada con el cuerpo femenino. No veía a sus víctimas como personas completas, sino como objetos de una escena interna. El control después de la muerte, la posesión, la violencia simbólica contra partes del cuerpo. Todo apunta a una fantasía en la que matar no era suficiente. Necesitaba reducir, apropiarse, convertir a la víctima en algo que ya no pudiera mirarlo, juzgarlo ni rechazarlo. El rechazo, real o imaginado, fue una herida central en su vida. Pero en lugar de vivirlo como parte de la existencia humana, lo transformó en odio homicida. La figura de la madre domina el caso. Clarnell fue, en la mente de Kemper, origen, juez, enemiga, voz interior y destino final. Él la describía como una mujer que lo menospreciaba y le impedía sentirse hombre. De nuevo, aunque esa relación fuera dañina, no justifica nada, pero permite ver cómo los asesinatos de estudiantes pudieron funcionar como ensayos simbólicos antes del crimen final. En cierto sentido, la serie de Kemper avanza hacia la madre desde el principio. Cada víctima no era ella, pero estaba atrapada en la misma red de proyección. Al final, cuando la mató, el ciclo perdió su centro psicológico. Por eso huyó y se entregó. No porque hubiera desarrollado una conciencia moral súbita, sino porque la fantasía había alcanzado su punto de cierre. La fase de caza de Kemper estaba profundamente ligada al paisaje de California. Carreteras abiertas, campus universitarios, jóvenes haciendo autostop, una cultura de movilidad y confianza que hoy resulta difícil imaginar con la misma inocencia. Las víctimas entraban en el coche y ese gesto cotidiano se transformaba en una sentencia. El automóvil era su territorio. No necesitaba una casa preparada ni un sótano. Su escenario era móvil. La víctima podía ver el paisaje pasar, quizá conversar, quizá sentir incomodidad demasiado tarde, y en ese momento ya dependía del conductor. Esa pérdida progresiva de control era parte de la eficacia del método. La geografía de sus crímenes muestra un depredador regional, no completamente itinerante a escala nacional, pero sí móvil dentro de su zona. Santa Cruz, apartamentos, carreteras costeras, espacios universitarios. Conocía el terreno. Sabía dónde encontrar víctimas potenciales. Sabía dónde aislarlas.
sabía cómo volver. La zona de confort de Kemper no era un punto exacto en el mapa, sino un conjunto de rutas conocidas. Su territorio era el movimiento dentro de un paisaje familiar. El impacto social de sus crímenes fue especialmente fuerte porque atacaba a jóvenes asociadas a la libertad universitaria. En aquellos años, muchas estudiantes se desplazaban haciendo autostop sin que eso se percibiera como una exposición extrema. Los asesinatos de Kemper contribuyeron a erosionar esa confianza. De pronto, la carretera, que podía simbolizar independencia, se convirtió en amenaza. La libertad juvenil chocó con una realidad brutal. No todos los desconocidos eran simplemente parte del paisaje. Algunos observaban, elegían y esperaban. Las víctimas de Kemper deben ser nombradas con cuidado: Meriam Peche, Anita Luchesa, Aiko Ku, Cindy Scholl, Rosalind Thorpe, Alice Liu, Clarnell Stramberg, Sally Haller. Y antes de ellas, sus abuelos Maud y Edmund Kemper. Cada nombre pertenece a una vida distinta. Algunas eran estudiantes, otra era un adolescente camino a una actividad, otra era su propia madre, otros eran sus abuelos. El relato criminal suele ordenar estos nombres según la evolución del asesino, pero desde una mirada ética, cada uno debe ser devuelto a su condición de persona. No fueron símbolos en la mente de Kemper, fueron seres humanos a quienes él convirtió en símbolos para poder destruirlos. Uno de los errores más comunes al hablar de Kemper es dejarse fascinar por su capacidad verbal. Sus entrevistas son inquietantes porque habla con claridad, porque parece comprender la arquitectura de su propia violencia, porque no responde siempre como se espera de un asesino. Pero esa lucidez puede convertirse en una trampa para el espectador. Un asesino que explica bien no es un asesino menos responsable. Es, en cierto modo, más incómodo, porque obliga a aceptar que la conciencia y la monstruosidad pueden convivir. Kemper sabía hablar del horror. Eso no significa que lo trascendiera, lo había cometido. También se ha insistido mucho en su coeficiente intelectual. Es cierto que poseía una inteligencia alta, pero el énfasis excesivo en ese dato puede distorsionar el caso. La inteligencia no fue la causa de los crímenes, tampoco fue una garantía de sofisticación perfecta. Fue una herramienta más. Le permitió manipular evaluaciones, comprender a los especialistas, conversar con policías, analizar sus actos. Pero la inteligencia sin empatía, sin humildad y sin límite moral puede ponerse al servicio de fantasías destructivas. En Kemper, la mente no fue una salida del horror, fue parte del mecanismo. La liberación de Atascadero es uno de los puntos institucionales más inquietantes. ¿Cómo pudo un joven que había matado a sus abuelos convencer al sistema de que estaba listo para volver a la sociedad? La respuesta está en parte en la dificultad de evaluar riesgo a largo plazo, especialmente en alguien inteligente y verbalmente competente. Kemper aprendió el lenguaje de la rehabilitación. Pudo parecer introspectivo, estable, controlado. El sistema vio progreso, pero tal vez no vio lo suficiente el resentimiento intacto, las fantasías latentes, la peligrosidad de devolverlo al entorno materno. Su caso sigue siendo una advertencia sobre evaluaciones psiquiátricas de alto riesgo. No basta con que una persona sepa decir lo correcto. Hay que valorar profundamente la estructura de personalidad, el historial, el contexto de regreso y las fantasías persistentes. Su vida posterior en prisión añade una capa extraña. Kemper se convirtió en un preso relativamente estable, colaborador en algunas actividades, conocido por grabar lecturas para personas con discapacidad visual. Ese contraste perturba, porque demuestra que una persona capaz de actos monstruosos puede también realizar conductas socialmente útiles en un entorno controlado. Pero esas acciones no cancelan lo anterior, no equilibran la balanza, no devuelven vidas. Solo muestran la complejidad incómoda de algunos criminales, capaces de comportamientos ordenados cuando el entorno elimina la libertad de dañar. La memoria de las víctimas no debe quedar subordinada a la curiosidad por la mente de Kemper. Esa es una tensión constante en los perfiles criminales. Para entender el caso, hay que entrar parcialmente en la mente del asesino. Pero si se entra demasiado y se olvida salir, el relato acaba perteneciendo a él. La función ética de un guión como este es mantener el equilibrio, estudiar el mecanismo criminal sin admirarlo, analizar la psicología sin justificarla, describir la violencia sin recrearse en ella, y repetir los nombres de las víctimas para que no sean borradas por la figura del perpetrador.
Kemper representa una forma de asesino serial profundamente introspectiva y profundamente narcisista. No necesitaba proclamarse superior de manera grandilocuente todo el tiempo. Su superioridad aparecía en la forma de hablar, en la sensación de que entendía más que los demás, en su habilidad para examinarse a sí mismo como si fuera un caso clínico ajeno. Esa distancia de sí mismo puede parecer madurez, pero en él era también una forma de deshumanización. Se observaba como fenómeno, observaba a sus víctimas como objetos, observaba a los investigadores como interlocutores. Todo quedaba convertido en material de análisis. La emoción moral parecía ausente o insuficiente. El asesinato de su madre fue el punto final lógico de su estructura interna, pero no el único crimen significativo. A veces los relatos sobre Kemper se concentran tanto en Clarnell que las estudiantes quedan como antesala. Eso sería un error. Marianne, Anita, Aiko, Cindy, Rosalind y Alice no fueron ensayos narrativos. Fueron víctimas completas. El hecho de que en la mente de Kemper ocuparan un lugar simbólico no reduce su realidad. Al contrario, muestra la injusticia radical del crimen. Una persona real muere por significados que el asesino le impone desde su propia distorsión. La entrega en Colorado también debe interpretarse con cuidado. No fue un acto de heroísmo moral, no fue reparación. Fue el final de un ciclo. Kemper había matado a la figura central de su odio. Había destruido también a una amiga de ella, había huido y quizás se encontró con una pregunta vacía. ¿Qué queda después? Cuando llamó a la policía, podía haber alivio, sí. Podía haber cansancio, podía haber una necesidad de ser detenido. Pero la entrega no borra el camino. Un asesino que se entrega después de matar no deja de ser asesino, solo deja de estar activo. La cultura popular ha vuelto muchas veces sobre Kemper, porque sus entrevistas parecen abrir una ventana directa al pensamiento homicida. Series, documentales, libros y podcasts han usado su figura para hablar de perfilación criminal y asesinos seriales. El riesgo es convertir su voz en atracción. Escucharlo puede ser útil si sirve para entender señales, mecanismos y peligros, pero puede ser dañino si se consume como espectáculo de inteligencia oscura. Kemper no debe ser recordado como un oráculo del mal. Debe ser estudiado como un hombre que destruyó vidas y que después supo hablar de ello con una calma insoportable. Su caso ayudó a moldear el interés por la entrevista a asesinos seriales dentro de la criminología conductual. Investigadores y especialistas han usado testimonios de criminales como él para entender fantasías, escaladas, selección de víctimas y ciclos de violencia. Pero incluso esa utilidad tiene límites. Los asesinos mienten, reinterpretan, exageran, minimizan y manipulan. Sus palabras son datos, no verdades puras. Kemper podía ser más honesto que otros en algunos aspectos, pero seguía siendo un narrador interesado de su propia historia. La criminología debe escuchar sin rendirse a la fascinación. El miedo que dejó en California fue el miedo a la carretera, al coche desconocido, al hombre aparentemente tranquilo que podía ofrecer un trayecto. Su caso pertenece a una época donde el autostop era símbolo de libertad, juventud y confianza social. Después de asesinos como Kemper, esa práctica empezó a verse de otro modo. La cultura cambió no por un solo caso, sino por una acumulación de horrores que enseñaron a una generación que la carretera también podía ser territorio de depredadores. El paisaje soleado de California adquirió una sombra nueva. Si este relato te está ayudando a entender el caso desde una mirada seria, puedes suscribirte al canal y seguir acompañando otros perfiles criminales reales tratados con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. Al final, Edmund Kemper no fue solo un asesino de estudiantes. Fue un caso extremo de odio desplazado, fantasía homicida, inteligencia sin empatía, fracaso institucional y violencia dirigida hacia mujeres que representaban, en su mente, un conflicto más antiguo. Su historia empieza en una familia rota, atraviesa un doble asesinato adolescente, pasa por un hospital psiquiátrico que creyó poder devolverlo a la sociedad, continúa en carreteras de California, donde jóvenes estudiantes subían a coches sin imaginar el peligro, y termina con la muerte de la madre que ocupaba el centro de su resentimiento. Pero cerrar el relato en su madre sería permitir que su fantasía siga organizando la historia. La verdad completa está también en las jóvenes que no llegaron a casa, en los abuelos asesinados por un adolescente que quería saber qué se sentía al matar, en la amiga que acudió a una casa sin saber que entraba en la escena final,
en los investigadores que escucharon una confesión desde Colorado, en las familias que recibieron noticias imposibles y en una sociedad que tuvo que revisar sus ideas sobre confianza, autostop, psiquiatría forense y asesinos aparentemente tranquilos. Kemper sigue vivo en prisión, convertido en una figura de estudio y repulsión. Esa supervivencia prolongada añade una incomodidad particular. No es un asesino cerrado por la ejecución ni por una muerte temprana. Es un hombre que envejeció dentro del sistema, después de haber dejado a sus víctimas congeladas para siempre, en la edad que tenían cuando se cruzaron con él. Él tuvo décadas, ellas no. Esa diferencia debe pesar más que cualquier fascinación por sus palabras. La lección más fría de su caso no es que los monstruos puedan parecer inteligentes, es que la inteligencia no garantiza humanidad. Una mente puede analizar, recordar, explicar, y aún así carecer del límite moral que impide convertir a otros en objetos. Kemper podía describir el abismo porque había caminado dentro de él por voluntad propia, pero describir el abismo no es salir de él. Sus víctimas no murieron por una teoría, ni por una infancia difícil, ni por una relación materna conflictiva. Murieron porque él decidió transformar su resentimiento y sus fantasías en actos. Por eso, al recordarlo, hay que mirar más allá de la voz pausada y de las entrevistas. Hay que mirar la carretera, el coche, las estudiantes que aceptaron un trayecto, la madre que dormía en su habitación, los abuelos que murieron cuando él tenía 15 años. Hay que mirar el fallo de un sistema que confundió inteligencia verbal con rehabilitación profunda. Hay que mirar la facilidad con que un hombre puede aprender el lenguaje de la normalidad mientras conserva intacta una vida interior homicida. Edmund Kemper fue una advertencia contra las explicaciones simples. No fue solo producto de una mala madre, no fue solo un enfermo, no fue solo un hombre inteligente, no fue solo un gigante solitario. Fue la combinación de todo eso con decisiones repetidas, fantasías alimentadas, oportunidades sociales y una ausencia devastadora de empatía. Su historia demuestra que el mal no siempre se esconde detrás de una sonrisa brillante ni de una máscara pública perfecta. A veces habla despacio, analiza sus propios actos, parece comprenderlo todo y aún así, deja tras de sí una lista de nombres que nunca debieron formar parte de una biografía criminal. La verdadera memoria no debe pertenecer al asesino que supo explicar. Debe pertenecer a quienes ya no pudieron hablar. Merian Pese, Anita Luchesa, Aiko Ku, Cindy Scholl, Rosalind Thorpe, Alice Liu, Maud Kemper, Edmund Kemper, Clarnell Stramberg, Sally Hallett. Sus nombres son el límite moral del relato. Todo análisis debe volver a ellos. Porque cuando el crimen real se cuenta con seriedad, el objetivo no es admirar la mente del asesino, sino entender cómo se formó la amenaza, cómo actuó, cómo cayó y cómo recordar a quienes fueron convertidos injustamente en parte de su oscuridad. Hasta pronto.